Dicen que las mejores charlas son dando un paseo con alguien que te ayuda a mirarte de una forma que no lo habías hecho antes. Porque ese es nuestro mundo, ¿no? Mirar, interpretar y desde ahí picarnos una serie de botones que son los que nos abren la posibilidad de ser alguien diferente, de ser más grandes. Porque vaya tema este asunto de la grandeza, ¿no? ¿Qué es la grandeza? La grandeza es eso que aparece cuando abrazo mi pequeñez. ¿Y qué tiene que ver la grandeza con el dinero? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué es lo primero que hace que tenga sentido conectar estos dos aspectos? Yo lo que he observado con el tema del dinero es que en nuestros tiempos se convierte en una máquina de aumento de velocidad, aumento de intensidad, aumento de necesidad, de todo eso que nos va a hacer estar o irnos de la vida. Me parece súper relevante empezar a mirar no al dinero por sí mismo, porque el dinero por sí mismo yo no sé si tiene un verdadero valor, o el valor, el propósito, incluso hasta el sentido del dinero lo ponemos nosotros. Pero ¿cómo lo ponemos el sentido? ¿Cómo ponemos el propósito, el valor? Lo hacemos como hacemos todo lo demás en nuestra vida. Hay un proceso del ser humano que tiene que ver con el entrelazar el cuerpo, el lenguaje y la emoción. Eso es lo que nos hace a nosotros ser humanos. Este entrelazamiento hace que nosotros otorguemos sentidos a los sucesos, a los momentos, a los objetos, a las ideas, a todo lo que configura nuestra vida. Le hemos puesto un nombre, le hemos dado un significado y te diré que hasta varios significados, ¿no? Entonces, fíjate cómo en el momento en el que nosotros nos metemos a conversar sobre algo, ejercemos la reflexión y desde la reflexión empezamos a cambiar los sentidos y los significados. Hay un verbo por ahí que se llama resignificar, que no sé si estará en la RAE o no, la verdad, pero lo he escuchado bastante y creo que tiene mucho que ver con esto que queremos hablar en esta cumbre, el arte de hacer dinero, porque mira, me acabo de encontrar una vida mía. A esto ya se la han comido. Pero bueno, de eso se trata el proceso, ¿no? El arte de hacer dinero. Que yo no sé si el tema es hacer dinero. Mira, ahora me he encontrado una llave. Y te quiero contar que a mí el otro día se me perdió una llave. Entonces, cabe la posibilidad de que esta llave se abra. La perdí así jugando en el agua. Entonces, vamos a dejar la puerta abierta a que esta sea su llave. Entonces, que sería poco probable, ¿no? No se la ha llevado ya. Está en otra isla. Entonces el tema
de lo que te cuento del sentido del ser humano, de cómo nosotros somos los que ponemos el propósito, el valor, el significado, y después resignificamos a través de nuestras reflexiones y de nuestras experiencias. Eso alcanza una nueva dimensión, incluso. Pasa un momentito a tirar los desechos del Dimitri, que mira por dónde viene. Y bueno, incluso para empezar te cuento que soy Alejandro Casanova, que llevo ya aquí en México 19 añitos, que si me corto las venas me sale mole, que para los que no lo saben es un tipo de salsa muy mexicana, que me encanta. Yo puedo decir que estoy a dieta y haberle jurado al Papa lo que sea, que si me ponen mole por delante, el burro pasa para que no se espante. Y he empezado varios negocios, he perdido en varios también de ellos. Ahora hace 9 años ya estoy en la industria del cuidado personal. Tenemos una fábrica de productos que buscan sobre todo ayudar, ¿no? Optimizar, estar ahí en el momento que se necesita para un proceso funcional en el cuerpo. Estoy hablando de un suplemento alimenticio en polvo que combina nutrientes y biotecnología para que la biotransformación, la biodisponibilidad, sea casi total y de forma inmediata y a la vez progresiva. Entonces, te voy contando un poquito de mí también para que nos vayamos conociendo, porque eso es lo importante en una relación, que es en lo que sostenemos los seres humanos nuestra vida, en las relaciones que tenemos. Hay por ahí una tendencia a pensar que el ser es algo que está dentro tuyo y lo vas a encontrar algún día, y hay otra manera de mirarlo, que sería, que no me la he inventado yo, por supuesto, esto tiene que ver con una corriente filosófica también que reúne primero por un lado Heidegger y después por otro lado también otros pensadores más contemporáneos, donde reconocemos que lo esencial es nuestra manera de relacionarnos a través del cuerpo, del lenguaje y de la emoción, que van siempre entrelazados esos tres cables. No sé si te ha pasado alguna vez que sabes que te estás tratando mal y no encuentras la manera de diseñar una forma de estar más cómodo, más seguro y en mayor confianza contigo mismo. Y todo parte de la conversación en la que estás. Que a través de esa conversación proyectas imágenes, ¿no? Incluso películas en tu mente que detonan emociones, y desde el cómo te estás sintiendo, de manera constante se te van formando estados de ánimo, estados del alma. Entonces todo este proceso de darme cuenta que mi ser humano es estar en relación a través de una conversación conmigo o con mi entorno, descarta la idea de que haya algo allá dentro tuyo que algún día vas a encontrar. Y entonces en vez de estar en el movimiento de encontrar ese pequeño ser que tienes allá adentro, de lo que nos hacemos cargo es de empezar a gestar una conversación que mire todas las conversaciones que has tenido hasta ahora y que a la vez pueda decidir hacia dónde seguir conversando. Y por eso las primeras preguntas de esta conversación tienen que ver con ¿qué nivel de relación tienes tú con el dinero?
qué tipo de conversaciones tienes tú sobre el dinero, pero deja tú sobre el dinero del otro que le veas y que te da miedo porque no sabrías cómo actuar. No. ¿Cómo está la conversación con el dinero que tienes en la bolsa? Que no sé incluso si hasta lo ignoras, o si nada más estás al pendiente de que no se te vaya a ir, o si de repente es más bien todo lo contrario, ¿no? Que en cuanto llega necesitas que salga de tu cartera y son movimientos casi automáticos que parece que no hay ninguna conversación de por medio. Y sí la hay, porque los seres humanos operamos a través de las conversaciones que sostenemos. Lo que pasa es que yo no sé si nos hemos atrevido a escucharnos. Ya este cabrón no la hostia hasta ahora mismo. ¿Qué pasa, Pi? ¿Estás triste de la vida? Nah, qué cosa, gente, mirad. Que eso sería otra parte también, ¿sabes? El cómo... Lo que hablábamos hace ratillo de que lo que vamos a hacer es aterrizar la conversación donde yo puedo abrazar mi pequeñez y entonces empezar a crecer, empezar a vivir en la grandeza. ¿Qué es la grandeza si no es ese movimiento al crecimiento natural? La grandeza es el poder hacer un espacio para que haya más posibilidad de estar ahí. Eso es lo grande. Y cómo está tu conversación con tu dinero, que luego está como cruzada con la conversación del merecimiento, con la conversación de la culpa, con la conversación de la responsabilidad, que es hacia donde nos vamos a ir, ¿no? Porque si te paras a pensar, ¿quién sabe quién es más? ¿Yo, tú o la vida? Y nos atrevemos a juzgar que lo que está pasando no debería de ocurrir, o que lo que ya ocurrió no debería de ocurrir, o que lo que creo que va a ocurrir no debería de ocurrir. ¿No? Si te fijas, cuando hablamos de lo que no debería haber ocurrido, si nos vamos allá atrás, nos metemos en la tristeza, en la pérdida. Si nos miramos en el presente, lo que no debería de estar ocurriendo, entonces me meto en rabia, en resentimiento. Si miro hacia allá adelante y creo que eso que está ahí no debería de ocurrir y cada vez lo veo más cerca, a eso se le llama miedo, ¿no? Y fijarme en una de las posibilidades que hay en el futuro que no quiero, donde habría una pérdida para mí. Como si no hubiera nada más disponible. Como si no hubieran otras opciones. ¿Me sigues? Por cierto, esto no estaba nada preparado. Acabo de llegar hoy aquí a casa y no me esperaba que estuviera el mar así de tranquilo, porque aquí siempre sopla el viento de una manera impresionante y con unas solazas brutales, y en vez de eso me encuentro con el momento perfecto para tener esta conversación sobre el sentido del dinero. Me acuerdo de llevar 2 añitos con la empresa y tener una conversación con una coach que adoro y admiro muchísimo. Y Atenea Garza se llama, para que la busquéis. No sabes cómo el arte que tiene para apretar tuercas esa mujer. Y entonces yo le contaba que el negocio, que llevábamos 3 años casi, que todavía no superábamos los 2 millones de dólares, que es una conversación ahí de escasez. Y entonces me corta el rollo totalmente Atenea y me dice: a ver, Alejandro, ¿me quieres explicar cuándo va a ser suficiente?
Entonces yo me quedé ahí un poco rayado, como patinando en aceite. Como que ¿qué es eso de suficiente? Y fíjate, suficiente no significa perfección. Suficiente significa lo necesario para poderse declarar en satisfacción. Es lo suficiente. Y entonces me di cuenta de que había un compromiso ahí detrás mío con la insatisfacción. De que parece que nunca es suficiente. Entonces, bueno, han pasado unos cuantos años y ahora yo tengo una percepción completamente distinta del dinero, y cuando hablo con algunos buenos amigos me dicen, bueno, Alejandro, pero es que tú imagínate, mira todo lo que has crecido, mira todo lo que has hecho, mira económicamente, ¿no? Con el negocio. ¿Y sabes qué pasa? Que yo tengo unos amigos que se dedican a hacer negocios mucho más grandes que el mío, de momento, porque estamos en crecimiento. Y la sensación de insatisfacción, incluso estando rodeando de los lujos más así delicatessen y espectaculares y maravillosos y de otro planeta, siguen insatisfechos, siguen levantándose todas las mañanas con una ansiedad, con un dolor, con una necesidad de meterse en algo donde se dejan una parte del pellejo, básicamente, ¿no? Y entonces ese es otro de los factores, ¿no? El movimiento a construirnos y a destruirnos. Hay una conexión entre toda esa conversación que hay antes de ti, incluso antes de mí, ¿no? Nosotros no diseñamos las conversaciones en las que vivimos, normalmente. O sea, la manera de sentir, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de priorizar, la manera de decidir o de desidiar o procrastinar, mejor dicho, ¿no? Que como me gusta a mí aquí en América Latina, cómo nos inventamos palabras nuevas y las incorporamos a nuestro lenguaje y creamos una cultura más enriquecida. Creo que hay una posibilidad muy linda en poder conectar con la habilidad de la grandeza. Porque no hay nadie que no la tengamos. Todos venimos de la grandeza, de la capacidad del universo a hacer un hueco más. Es un tema muy grande. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver la culpa con el dinero? ¿Qué se te ocurre? ¿Para dónde va esta conversación? Cuéntamelo. Es que espera, porque mira, esto se pone cada vez más interesante, ¿sabes? Y entonces estaba en casa hace rato y en casa hay unos vecinos que han estado con el terreno abandonado un rato. Estoy aquí en la playa, muy metido en la jungla. Son todo gente de aquí, de la zona, ¿no? Maya, se le escucha hablar en su lengua. Y fíjate lo que es el dinero, ¿no? Que diseña un sistema que hace que el maya necesite dinero. Y entonces el maya se pone a construir desde hace no sé cuántos años algo que está casi en contra de su
de su esencia, de su naturaleza, de su historia, de su genética, que tiene que ver con el destrozar, ¿no? Toda esta Riviera Maya tan bonita, y que no solo la Riviera Maya, o sea, puedo estar hablando de cualquier parte del mundo, pero no, en el caso de América del Norte en su momento también, con los indios de por allá, y todas esas culturas que tenían un sentido de respeto con la naturaleza, y cómo a través de la visión occidental del crecimiento económico hemos cometido muchos abusos y los seguimos cometiendo. Y entonces el dinero representa eso. El dinero representa la cantidad de abusos a la tierra, a los recursos naturales, al tiempo, a todas las familias, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño, o incluso que te diré que en estos momentos de que estoy aquí, también quisiera estar con la familia, y luego pues los billetes ahora están carísimos porque después de la pandemia lo han subido todo un montón, y entonces está esa manera de mirar al dinero como ese patrón, en inglés se diría pattern, en los mecanismos de coordinación entre los seres humanos, ¿no? Las mismas guerras, el poder expropiarle a la gente su tierra, sus ideas, su religión, sus códigos, imponernos a los demás simplemente porque tengo la posibilidad de hacerlo. Y entonces perder el sentido de la grandeza. O sea, cuanto más dinero acumulo y más hago lo que me da la gana, en vez de mirar qué es lo que necesitamos todos, en vez de abrir ese espacio desde la grandeza, lo que estoy haciendo es cerrarle cada vez más las posibilidades al mundo desde mi pequeñez. Y ahí está esa culpa, ¿no? La culpa de todo el daño que nos hemos hecho a lo largo de generaciones, que parece que eso no tiene nada que ver conmigo, pero se ha demostrado, ¿no? Que hay energías sutiles que no las vemos. Y si no las vemos, ¿qué coño sabemos de ellas? O sea, ¿cómo podrías tú distinguir si esas energías tienen que ver con lo que está ocurriendo ahora o con lo que ha ocurrido los últimos, hace cuántos cientos de años te gusta, miles? En un nivel todavía un poquito más cercano, hablando de la culpa, desde lo más simple, ¿no? Del sentido de pertenencia al núcleo familiar. Aunque hayamos expresado verbalmente 10.000 veces que queremos ser diferentes a nuestros padres o a nuestros ancestros en general, ¿qué tan parecidos somos, no? A lo mejor no en la manera de vestir, pero sí en la manera de sentir, sí en la manera de tratarnos a nosotros mismos. Y entonces ahí es donde hay una conversación que falta de asumir todas esas culpas y a la vez poder reconocer todos los caminos que hemos abierto a través del dinero, pero mirando al dinero ya no como un valor que tiene por sí mismo, sino más bien entendiendo que el dinero es la posibilidad de coordinarnos de una forma mucho más eficiente que cualquier otra generación en la Tierra. Y desde la posibilidad de coordinarnos, decidir cuál es el máximo valor y que entonces empiece a salir la responsabilidad.
porque pusimos el dinero en el centro de la conversación cuando en realidad solamente es la gasolina para que se mueva el asunto. Yo personalmente siento que lo que tendría que estar en medio de la conversación es el bienestar, es la paz, es el poder personal también, esa capacidad de generar y administrar recursos para lograr un propósito definido, declarado, hacer que pasen las cosas, pero desde el estar siendo el que puede ser posibilidad para otros, no imposición. Nuestro movimiento social desde hace algunos centenarios o milenios ha sido la imposición. ¿Sí lo ves? La imposición. Hay una parte, ¿no? ¿Conoces a gente con dinero que se impone a los demás porque sabe que los demás aguantan porque el otro paga? Imagínate la culpa que genera, ¿no? a mi dignidad el tragar lo que el otro está haciendo solo por dinero, solo porque a mí eso después me sirve para algo distinto. Culpa porque seguramente me gustaría haberlo gestionado de otra forma. ¿Sí? Pero qué bonita es la culpa también, porque me hace darme cuenta de dónde me toca poner atención exactamente. Y entonces, ¿cuál es la conversación que falta? Somos conscientes a veces de todo el precio que pagamos por estar viviendo como vivimos. Y mientras tenemos la capacidad de coordinarnos de una manera mucho más efectiva, porque tú imagínate los tiempos del trueque. Cuando yo llegaba con 3 cerámicas y tú tenías 2 bultos de tomates, y entonces para ponernos de acuerdo en el intercambio, imagínate que todo fuera igual, que cada vez que llegas a un sitio a comprar lo que sea tuvieras que poner un bien de por medio. Sería un desastre, ¿no? Imagínate cómo tendrías que moverte ahí con todos tus trofeos. Pero fíjate cómo en realidad la idea era que el dinero estuviera al servicio del hombre. Y entonces ahora resulta que el hombre se ha puesto al servicio de generar dinero y acumularlo para después poder imponerse a los demás. Y luego además también reconocer cómo eso es un juego aprendido. Esto no se lo ha inventado nadie. Esto no es culpa de nadie. Es culpa de los que lo sostenemos, ¿no? Porque todos en algún sentido seguimos siendo impositivos y ventajosos. Pero a la vez es una inercia de un juego que se ha desarrollado hace generaciones y que nosotros vivimos desde la influencia sináptica de haber pasado por ahí todos los años de nuestra vida. Y por eso todo el mundo últimamente anda yéndose a un retiro, a dejar de pensar, a dejar de conversar desde ese automático que está instalado ya hace generaciones y a escucharnos un poco más. Fíjate por qué vale el dinero. El dinero vale en realidad porque tú mañana, cuando necesites comprar algo, va a haber una persona que te va a escuchar, que te va a entender, que va a dedicar su tiempo y que te va a entregar algo que tú quieres. Y eso que te entrega es posible porque se ha sostenido en el tiempo. Uy, mira lo que está pasando ahora. El Dimitri con un coco y la garza.
Ahí, ¿qué tal? Ya nada más. Hablando de riqueza, ¿no? El verdadero valor de lo que tienes cuando tienes dinero es que hay una persona detrás que está dispuesta a responder, o varias. Mañana compras una propiedad y ese papelito que te dan, llámese título de propiedad, ¿para qué te sirve? Para que si mañana se te quiere meter a alguien, vengan unos señores a sacarlos. Ese es el acuerdo en el que se sostiene el valor de ese dinero que pagaste por esa propiedad. Y entonces nos damos cuenta que en realidad el dinero tiene sentido solo porque hay alguien detrás haciendo que ese dinero cobre sentido a través del servicio que da. O sea que los que hacemos que valga el dinero somos las personas que estamos detrás del dinero, poniendo nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras miradas. Pero resulta que todo el proceso para generar dinero entonces es a través de la imposición, de la manipulación y del ventajismo. ¿Por qué es lo que está pasando? ¿No? Hablando de microeconomía, macroeconomía, offshore. Es todo un tema, ¿no? Cómo a través del dinero nos obligamos a meternos en cosas que no queremos, pero bueno, es dinero, lo necesito. Pero el dinero lo necesito porque detrás hay alguien que va a hacer que valga. Pero el proceso para generar dinero tiene que ver con someter cada vez más a la gente que luego hace que ese dinero valga. Imagínate tú si no puede haber una culpa ahí. ¿Y qué se hace con la culpa? ¿Qué se hace con la culpa, gente? Y la culpa me la han enseñado y la he podido aprender como ese fenómeno complementario a la responsabilidad. Pero desde el mirar que sí es cierto que ha habido un dolor, que sí es cierto que se han pagado precios, que sí es cierto que ha pasado todo lo que ha pasado y no me da lo mismo. Reconocer que duele, reconocer que en su momento afectó, pero a la vez también ejercer la responsabilidad que emerge de la culpa, siempre, como ese proceso de decidir hacernos cargo de eso que está ocurriendo ahí y entonces empezar a ser otros. La responsabilidad como habilidad para responder, ¿desde dónde? Desde el cuerpo, desde el lenguaje y desde la emoción. La vida está llena de atrocidades. Somos todos un reflejo del éxito a pesar, o gracias incluso, a todas esas atrocidades. Hay un momento muy bonito que tiene que ver cuando se van cayendo las capas de la ignorancia en la que todos vivimos y vamos construyendo ópticas que nos
que nos enseñan eso que sería como lo que sigue, ¿no? Que sería el siguiente paso a dar. Para incluirte a ti y a toda tu gente en el bienestar. Que eso básicamente es lo que hemos aprendido a rechazar. ¿De qué depende tu bienestar? ¿De qué depende realmente tu habilidad que sí tienes para conseguir el dinero que se necesita? Que se necesita para vivir exactamente como quieres. A todo esto yo no creo que el dinero sea malo, ni muchísimo menos. Al contrario, o sea, entiendo que tiene que ver con la habilidad para coordinarnos. Pero ¿en dónde nos queremos coordinar? ¿Desde dónde? ¿Desde qué parte de tu ser quieres empezar a coordinarte hoy? Fíjate cómo en realidad el dinero está así, con la abundancia. ¿Y cuál es la mayor abundancia? La vida. La vida es abundancia pura. Estés donde estés, ¿eh? Claro, a lo mejor estás pensando, sí, pero qué cabrón este que lo dice, estando ahí en el Caribe y tal. Bueno, a mí no me trajeron al Caribe, ¿eh? Me traje yo solo. Estuve haciendo lo que estuve haciendo durante mucho tiempo. Vine un montón de veces al Caribe diciendo que me quería quedar y me volví a la vida que tenía. Hasta que elegí hablar conmigo en serio y decidir por mí y no para el dinero. Bueno, pero es que tú ya tienes un negocio que está funcionando y no sé qué. Hay gente que tiene negocios mucho más grandes que también por lo mismo sienten la responsabilidad de que no pueden irse. Entonces no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la conversación que sostienes entre tú, el dinero y tu habilidad para estar al servicio de la vida, que es de donde realmente viene la abundancia. Lo que pasa es que antes de empezar ese proceso, a mí en lo personal me ha tocado conectar con algo bien grande, porque como en todo hay un orden. Hay un orden que es importante reconocer, porque el orden de los factores altera el producto. Las matemáticas no son tan exactas. O bueno, al revés, son muy exactas. Pero me refiero a que no es lo mismo 4 más 5 que 5 más 4. Si yo no estoy en contacto con la abundancia que hay en la vida, difícilmente voy a poder estar en ese canal de producción de riqueza, de recibimiento, de asentimiento a todo el dinero que la vida tiene para mí, porque vaya que tiene para todos. Al final del día el dinero nosotros lo hemos... Mira, por cierto, ahí anda mi hijo echándole ganitas. El dinero son todos esos activos que podemos intercambiar. ¿Y cuál es el mayor activo que tenemos todos? Si lo piensas bien, fíjate cómo detrás de todo lo que haces, de todo, siempre hay un propósito emocional. O sea, detrás de lo que digo que quiero, lo quiero porque así me voy a sentir
de esta forma. Felicidad, plenitud, seguridad, confianza, éxtasis, amor, cuidado, atención. Detrás del dinero siempre está cualquiera de estas emociones. Me encanta. Él solito, primero no se quería meter al agua el cabrón cuando lo traje. Y ahora ya él solito se mete ahí a refrescarse. Una chulada. Y fíjate cómo atrás del dinero lo que habilita el dinero son conversaciones en distintas emociones. Son momentos que aparecen en conversaciones contigo mismo o con alguien más, ¿no? O sea, típica historia, ¿no? De que, coño, quiero ese coche y cuando lo tenga y cuando me suba y lo que voy a sentir o la casa o la familia o el marido o la esposa o el negocio, los millones, el terreno, la moto, el avión, el barco, de la que tú quieras. Detrás siempre está esa conversación que te mete en una emoción y que a la vez hace que se te ponga un cuerpo completamente diferente. Entonces, hablando del tema este del orden, ¿os acordáis? El orden es cabrón. Cabrón porque está fácil, ¿eh? Está fácil distinguirlo, porque cuando lo escuches vas a decir, coño, claro. Pero tela, ¿eh? Tela para alcanzar a empezar a ser desde ese orden. Sobre todo por la inercia que ya tenemos de estar siendo de otra forma, ¿no? Hay unas sinapsis nerviosas que se hicieron desde que nacimos, que tienen que ver se desarrollan desde esas condiciones incluso emocionales en las que estaban nuestros padres o entre nuestros progenitores y nuestros cuidadores. Y bueno, el tema es que te metes en la vida a través de tus padres. Te metes a la abundancia, a la posibilidad infinita de todo lo que quieras ser, a través del éxito que pone tu padre, la semilla de la abundancia y del cobijo de tu madre. El haber recibido todos esos 9 meses en la barriga de mamá. Todo, ¿eh? Recibiste todo lo necesario porque si no, no estarías viéndome. Y poder vivir desde la profunda gratitud que tiene que haber cuando te invitan a la fiesta más grande que hay en el universo, en la que sepamos que podemos estar, porque de momento ni en la Luna, ni en Marte, ni en ninguna otra parte podemos estar como lo bien que estamos aquí. Pero somos conscientes. Conscientes me refiero a vivir realmente teniendo en el cimiento de nuestra conversación la gratitud por el regalo. Y no solo la gratitud, sino el gran amor que hay ahí detrás, reconocido o no. A lo mejor estáis diciendo, bueno, este se ha puesto ya muy romántico. Y sí, claro que sí, la vida es romántica. La vida es un proceso de completa abundancia. Pero no nada más de la abundancia desde tus gustos, desde tu configuración biológica. Abundancia desde todo lo que necesita ocurrir para que la vida se dé. Volviendo un poquito a ese proceso de humildad, de reconocer que si hay alguien que sabe más de la vida que yo, será la vida misma. Y que si pasa lo que pasa,
aunque yo no lo entienda y me duela, será porque necesita ocurrir. Hay un proceso de conexión que viví ahora hace poquito este año, muy lindo. Donde de repente me llega la claridad, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque no creo que haya sido un invento mío, ni mucho menos. De que decimos que lo único que tenemos seguro es la muerte. Como si supiéramos realmente describir lo que es la muerte, más allá de lo que observamos de este lado. Y se nos olvida reconocer que de momento lo único que tenemos seguro es la vida. La vida es lo único que lleva ocurriendo desde que hemos hecho nuestra propia investigación, ¿no? Y podemos hablarte de hace millones de años y de lo que tú quieras. Lo que lleva ocurriendo de forma interdimensional e infinita, hablando de tiempos, es la vida. Porque además, que no lo alcancemos a reconocer nosotros no significa que no haya en otra parte. ¿A dónde quiero llegar con esto? A ver, porque ¿qué tiene que ver hacer dinero con estarle agradecido a tu madre y a tu padre? Antes de aprender a relacionarnos con nosotros mismos, aprendimos a relacionarnos con el mundo a través de los ejemplos principales, que son las fuerzas que nos dan la vida, que es hacia las fuerzas que queremos ir cuando salimos. Mamá y papá. Pues si yo mi relación con ellos, estén vivos o muertos, no la puedo vivir desde la gratitud, incluyendo todo lo que pasó y lo que no pasó, ese cimiento desde el que yo tomo la vida no está preparado para que yo le sume bienestar. Está preparado para que yo le sume los dolores necesarios para que alcance a darme cuenta algún día de que ese cimiento necesita reconocimiento. Necesita ser visto. Necesita agradecerse. Pero no como un proceso verbal, como un proceso del alma. Yo no sé hace cuánto no vives en la gratitud y el respeto hacia tus padres. Respeto y gratitud a lo que son, a lo que fueron y a lo que sea que elijan ser, en medio de todos los dolores que pueda generar las decisiones que tomen. Eso puede pasar, ¿verdad? No para que te dejes llevar entre las patas si estás en una situación muy difícil en las relaciones familiares, simplemente para que tu corazón pueda estar en paz con el lugar de donde vino. Y a la vez también para que les puedas dar un poquito de lo que necesitan de ti y les devuelvas ese regalo invaluable que te dieron, que es la vida. Nuestros padres, nuestros ancestros, lo único que necesitan de nosotros es que les demos las gracias. Y para dar las gracias de corazón, desde el alma, lo que hay que hacer es mirar y entonces reconocer el valor que hay ahí. Y en el momento en el que se reconoce realmente el valor, algo se enciende por dentro. Y eso crea una manera de ser con una mayor sensibilidad a ciertos detalles que son los que te llevan en un proceso de meterte en otro nivel de relación contigo y a la vez en otro nivel de relación con los demás. Y entonces empiezas a hacer la oferta de eso que la gente está buscando a través del dinero, que es el cuidado, el servicio, el amor, el reconocimiento, la amistad. Y empiezan a ocurrir cosas mágicas y empieza a aparecer el dinero y las oportunidades de una manera que no habían llegado antes. Y
Y entonces te das cuenta. Te das cuenta de que hay un mundo ahí esperándote, que lo que necesita es que aprendas a diseñar conversaciones de valor, en las que se incluya cada vez el bienestar de más gente. Empezando por el tuyo. Empezando por el de tu gente, la que te trajo, a las que les debes la vida. En esa conversación de coaching que tuve con mi coach al final, no sé si te has dado cuenta, pero yo me puedo poner aquí a alargar y no paro. Me pude parar y decir, es suficiente. Lo que he hecho hasta ahora, lo que soy, es suficiente. Y entonces hubo un movimiento interno en mí y me abracé. En vez de traerme a las carreras o ignorándome, porque podemos estar de los dos lados, ¿no? Me abracé. Y cuando me abracé, dejé de necesitarlo, el dinero, porque me tenía a mí. Espero, me va a dar mucho gusto incluso también que encuentres tu camino hacia ti, hacia tu abundancia, hacia el valor que eres, desde las conversaciones que seas capaz de aprender a generar. Específicamente a eso nos dedicamos con el coach. A mirar los sentidos en los que estamos parados y ver qué sentidos faltan. Y empezar a conversar y a meternos en acciones que nos hagan construir eso. Así que feliz de empezar a conversar contigo cuando quieras, ¿vale? Cualquier duda que tengas, encantadísimo también de conversar por las redes sociales. Y si quieres incluso profundizar en el tema, pues también me va a encantar. ¿Vale? Soy Alejandro Casanova. Aquí en México soy el español, en España soy el mexicano y luego también fui a Argentina y me llamaron el gaucho ibérico. Es que me encantó todo lo que hay por allí. Quiero aprovechar este vídeo para expresar mi más sincera admiración a todos los países latinoamericanos que están pasando justo por este proceso, ¿no? De empezar a diseñar una conversación diferente consigo mismos para encontrar el valor que somos. En general también a toda la gente que está atravesando momentos difíciles, ¿no? En tiempos de pandemia. Aquí estamos pensando en vosotros y en cómo incluirnos en el bienestar. Un besote a todos.